Muy buenas tardes, queridos amigos televidentes, bienvenidos a Bitácora Industrial. Vamos a comenzar el programa, como siempre, revisando nuestra agenda del día de hoy. Aquí tenemos oro y diamante, ya está con nosotros Oscar Dan para hablar de este tema, precios y economía y petróleo. Esa es nuestra agenda del día de hoy, ya está con nosotros Oscar Dan, él estuvo hace algunos meses, comenzando el programa, por cierto, hablando del coltán particularmente, pero lo hemos invitado ahora porque esta semana y la anterior arreciaron las críticas contra el arco minero, proyecto del país que tiene mucha relación con Guayana. Y por eso invitamos a Oscar, que aceptó amablemente regresar al programa, y vamos a comenzar nuestra conversación con Oscar. Bienvenido, buenas tardes, Oscar. Buenas tardes, Cheo. Gracias por la invitación y la oportunidad. Bueno, Oscar, lo primero que me gustaría analizar contigo es realmente la característica de un país minero. Venezuela tiene muchísimos recursos naturales, pero somos un país minero realmente, en función de lo que tenemos, digamos. Bueno, yo te contestaría de esta forma. Venezuela tiene el potencial minero para realmente poder ser un país minero. Yo diría que estamos raspando la superficie de la minería, porque tú ves que aquí ha habido arena, ha habido feldespato, ha habido cal. El petróleo. El petróleo, si lo tomamos como algo minero, porque es un mineral, no hay duda, pero su industria es petroquímica. Entonces tenemos ese potencial. El Estado Bolívar se ha caracterizado por lo que, digamos, en los últimos años, a partir de los años 50 para acá, el hierro, posteriormente la bauxita, para desarrollar el aluminio. El Estado minero por excelencia, por supuesto, del Estado Bolívar. El Estado Bolívar es yo una vez, creo que comentando con alguien, decíamos que esto era el pequeño RUR de Venezuela. El RUR era la zona industrializada, de la industria pesada, de los minerales, como lo fue en Alemania en su momento. Entonces, sí tenemos todo el potencial para hacer y desarrollar una vocación minera y ser realmente un país minero. No lo somos todavía. Tenemos muchos recursos, pero no los estamos explotando en la medida en la que deberíamos. Nosotros tendríamos que ser uno de los principales estados mineros del mundo, ¿no? En eso estoy de acuerdo contigo. Nosotros podemos tener realmente una actividad minera tal que pudiéramos estar procesando y exportando valiosos metales y minerales que todavía no lo hemos hecho, aunque estamos volviendo la mirada hacia esa situación que es lo que llamamos o se llama actualmente el arco minero. Ok, el petróleo se convirtió en el producto tanto de explotación como de exportación por excelencia. Sin embargo, somos un país petrolero, pero no somos un país minero. Es un contrasentido eso, ¿no? Porque mucha gente no considera el petróleo una industria, digo yo. Como tú acabas de decir, la petroquímica sí, pero y me sacaste la frase de Pancho Salazar, recordado colega y amigo, que como es la cosa que decía. Que un hueco en el suelo para sacar un líquido que no parece industria. No puede ser industria. Salvo envasarlo y ponerlo, pero realmente la industria es la petroquímica, que es la transformación de esa materia prima en derivados petroleros, como es la industria del hierro, que era sencillamente sacar mineral de hierro y convertirlo en bobinas de acero, en productos de acero, claro, que eso lo pusimos, igual que la aluminio. Industrializar los productos naturales. Ahora, hay países, Oscar, que tienen menos recursos naturales que nosotros y son países mineros. Bueno, incluso no estoy hablando de la grande potencia, estoy hablando de pequeños países. Sí, aquí tendríamos que ver cuál es la balanza. El petróleo pesó durante muchos años, pesó más que una industria minera que era relativamente incipiente, que pasó a ser marginal. Si recordamos la década, el último 50 años del siglo pasado, se decía en Guayana que éramos la alternativa no petrolera. Y se medía inclusive cuánto este sector aportaba a las divisas, que quizás no era mucho, porque el peso del petróleo ha sido, totalmente terrible. Ahora, esos países que no tienen petróleo, esa balanza está vacía, entonces esto pasa a ser el elemento preponderante, la minería pequeña. Bueno, Juan Pablo Pérez Alfonso, desde ese punto de vista que tú estás analizando, consideró el petróleo como un elemento negativo, como una maldición, el estiércol del diablo, sí. Precisamente porque el peso del petróleo anuló la necesidad de explotar otros. En eso estaría conceptualmente de acuerdo. Ahora, bueno, en vista de que no somos un país minero, pero podemos serlo, tú acabas de decir que no es lo mismo tener la capacidad que ser una potencia, tenemos el potencial.
nace el Arco Minero, que yo creo que es un proyecto, y me gustaría escuchar tu opinión, en principio, un comienzo de ponerle orden a la explotación minera en Venezuela. Sí, fíjate que, redundando en ese concepto, yo creo que sí, porque al poder decir que ya hemos identificado, en cualquiera que sea su extensión, hemos cuantificado lo que pueden ser las reservas de algunos de los minerales, no todos, porque hacia lo que yo llamo la minería del oeste del estado Bolívar, hacia Amazonia, hacia Amazonas, que limita con el Bichada en Colombia, es una minería, geológicamente son terrenos totalmente distintos a los que son lo que llamo el sureste del estado Bolívar, que limita con el norte de Brasil, Guyana y Surinam. Bueno, esto es oro y aquello es coltán. Sí, lo que pasa es que geológicamente los minerales al este del río Caroní son magmáticos, son más rocas. Bueno, eso es lo que marca la diferencia. Sí, el río Caroní es una limitante, o delimita las características del terreno y va a delimitar. Al este, la margen izquierda es una característica. Una característica, mientras que las del oeste son rocas. Tú te vas a Piacoa, te vas a Tumeremo, etcétera, etcétera, y vas a encontrar roca porque son magmáticos. El mineral del Pava es distinto al mineral del Cerro Bolívar. Y en la margen izquierda es arena. Entonces puede hacer una minería quizás de explotación como la bauxita, que la maquinaria es distinta, el equipamiento es distinto. Entonces esto también va a presentar dificultades para hacer la extracción correspondiente de lo que exista. Pero ya, digamos, dar el paso de que tenemos tantos quilates de diamante, que el cara de diamante es distinto al cara del oro. Bueno, en el caso del oro sí ha habido una cierta certificación. Concretamente lo que hizo la Gold Reserve en los yacimientos de Brisa del Cuyuní. Lo de la Cristina no está certificado, está estimado. Estimado, sí. Entonces, pero en el lado que tú llamas el oeste del estado, bien hacia Parguasa, hacia allá, no hay certificación de reserva de coltán o de tantalita o ahí se puede, columbita. Ahí se puede saber qué hay, más no cuánto. ¿Cuánto? Claro. Eso es algo que no se sabe todavía. Bueno, a ciencia cierta, quizás hay algunas reservas y uno puede estimar algunos números en función de algunos precios que están por ahí. Por ejemplo, Guyana dice que ellos tienen algo así como 10 mil millones de dólares en tántalo, por ejemplo, en lo que llaman la tonelada fina, que esa es otra historia. O sea que es como tántalo. Nosotros sabemos lo que tenemos. Pero no sabemos exactamente cuánto. Y ese es un punto que hay que remarcar. Hay que definir. Pero vamos a nuestra primera pausa en Bitácora y continuamos luego conversando con Oscar Dan acerca de estos interesantes temas. Ya vuelvo. Continuamos en Bitácora Industrial conversando con Oscar Dan acerca de estos interesantes temas. Bueno, Oscar, el tema del oro, el arco minero ha comenzado a tener ciertos resultados. El Banco Central está comprando, y mejor dicho, siempre estuvo comprando, pero ahora los mineros le están vendiendo. Estamos hablando cerca de 1 tonelada mensual. O sea que ya hay un cierto resultado, porque antes no le vendían nada al Banco Central. Es correcto, sí. Fíjate que una de las grandes quejas, y tú lo lees en la prensa, está en internet quizás en alguna forma, que mucho del oro que se explotaba en Venezuela no necesariamente iba a enriquecer las arcas del Banco Central de Venezuela, que es uno de los depositarios, por su función específica, depositario de las reservas, cosa que a mí me parece correcto. Sin embargo, todavía el programa, digo yo, que está tan incipiente que de repente no ha permitido que haya una recuperación mayor de este tema, pero ya es un problema de la política monetaria. ¿Una tonelada mensual, desde el punto de vista de tu experiencia, está en relación con lo que se está produciendo, con lo que están extrayendo? Porque ¿cuántos mineros hay en el sur, más o menos, estimado? Mira, ahí se habla de cifras de 40.000 o algo por el estilo. Que me parece poco una tonelada, ¿no? Bueno, quizás acá, si lo tomamos como elemento de productividad, cuánto realmente recupera un minero,
que va a salir a vender y cuánto en la economía local queda, porque muchas de estas cosas, curiosamente ahora se habla, ¿cuántas gramas vale eso? Entonces, el producto no se le pone precio en bolívares, sino cuántas gramas. Sí, entonces, ¿cuántas gramas vale eso? Entonces significa que de repente el hombre está pagando unas gramas por aquí y que posiblemente esa pudiera ser la salida, que ellos no le Una parte para el Banco Central y otra parte para cubrir sus gastos. Exactamente, entonces, pero acuérdate que el oro es algo más estructurado en Venezuela, porque el oro en el Callao, recuerda que el Callao se comunicaba en el siglo XIX con Londres para saber en cuánto estaba cuál era el precio del oro, porque estaban hablando con el oro de Sudáfrica, con el oro de Australia, o sea, había muchas fuentes de oro, y entonces ese mercado se estructuró alrededor de un precio controlado por el LM. Venezuela figuraba en los registros mundiales. Mira, sí aparecía eventualmente, porque Ciudad Bolívar era un centro, digamos, inglés por excelencia, de todo el Paseo Orinoco. El Paseo Orinoco todavía tiene romanillas y cosas por el estilo, son muy caribeñas. La arquitectura. Los balcones, etcétera, etcétera. Y acuérdate que el puente del Callao lo hizo el señor Eiffel. Todavía está ahí en los arabescos. Exactamente. Entonces, en ese punto, te das cuenta que había un tipo de organización europea, mientras que quizás para el diamante hubo algo, porque de hecho, para negociar diamantes en Ciudad Bolívar, a nivel industrial, con el toque inglés, había que tener alguna certificación de química. En el caso, volviendo al tema del oro, Oscar, nosotros tenemos grandes reservas de oro, estamos considerados entre los países que tiene, creo que el cuarto o quinto país con reservas potenciales. Sin embargo, la explotación de oro sigue siendo artesanal, seguimos sin entrar a la explotación masiva con las grandes industrias. No sé cuál ha sido el problema básico que ha tenido la industria del oro, que ha impedido que esto se concrete. Cuando uno revisa un poco la ley de minas, te das cuenta de que hay mucho que debe hacerse. Quizás donde tenemos un lapso es en el cómo hacer las cosas realmente de una manera ordenada. Habíamos hablado de que en algún momento, creo que fue en Las Cristinas o en Minerven, hay que sacar agua porque tienen vetas de agua, porque realmente están en los niveles freáticos, y esos son trabajos permanentes y continuos. Son grandes inversiones. Grandes inversiones, que el pequeño minero, rejuñando la tierra, y no nos olvidemos del calipso, estabas embombado, eso es agua. Pero necesitas inversión para mantener eso funcionando de verdad y no tomarla del río. Sigue usando el agua del río, sigue contaminando y sigue extrayendo lo superficial. Que es donde está la capa vegetal, claro, que es el gran daño. Claro. Una de las críticas que le hacen, yo incluso te sugerí en la semana pasada que vieras las críticas que le estaban haciendo al arco minero. Una de las cosas que se dice es precisamente eso, que el arco minero va a provocar un daño ambiental devastador, que vamos a perder los cursos de agua. Bueno, eso parte de una premisa, que es de cómo estamos haciendo las cosas, es muy probable que eso llegue a ser. Pero si tenemos la oportunidad en este momento de que estamos buscando las reservas, que estamos ordenando los territorios, que estamos buscando las compañías, también pudiéramos entrar entonces en cuál es el deber ser y cómo podríamos hacer esto. Porque hay una frase que no sé si está acuñada por ahí, pero en todo caso valdría la pena, que es la ecorrenovación, porque de todas las hectáreas que se dan, nadie las va a explotar de una sola vez, se va a explotar por pedacitos. Esos blancones que se ven en la selva es porque alguien estuvo ahí y dañó todo. Pero si remueves la capa vegetal, como hacen en Loma de Níquel, en el estado de Aragua, Miranda, estado de Aragua, ellos remueven toda la capa vegetal, la ponen en un sitio, explotan aquí, cuando esto se agota, traen su capa vegetal, la vuelven a poner y hacen una reforestación. Y eso lo están haciendo en todos los países. Sí, es que eso se puede hacer ahora. Quizás en estas empresas, como te comenté en algún momento, hay empresas en Brasil que yo he visitado y conozco, que hacen siderurgia a partir del carbón de leña con eucalipto, y tienen sus viveros, tienen un sistema de cómo ir cortando árboles, cómo ir replantando, porque a futuro va a ser el carbón con que van a seguir operando. En este caso, para seguir viviendo y hacer árboles cultivados, pero autóctonos. Entonces aquí esto se puede hacer y repoblar esas áreas para evitar dañar la capa vegetal. En aguas, en lugar de hacer un circuito abierto, tomo del río o donde sea, lo paso y lo boto, se pueden hacer, y hay que hacer sistemas de
recuperación, de recirculación de agua, de limpieza de agua, para volverla a utilizar. Para devolver al recurso natural. No, antes de volver al recurso natural, para que se den vuelta en el sistema. Pero entonces quiere decir que sí se puede explotar la minería. Por supuesto, porque si esto tuviese un ordenamiento de otras cosas auxiliares, quizás utilizando lo que tiene la ley nuestra, actividades conexas con esto, pudiéramos respetar aguas y suelo, que es algo que nos interesa mucho. Y explotar el oro, considerando también de que en esas áreas habría que utilizar lo que es el desecho humano. Cuando hablo de los desechos humanos estoy hablando de la basura que generamos, las aguas hervidas, y en ese punto las aguas hervidas te pueden servir para hacer compost y retornar agua a los sistemas de una planta. Pero eso es una minería más organizada, más industrializada, que puede ser mediana minería, como pudiera ser una alta minería. Bueno, habría que buscar qué hacer con los mineros, que son como 40.000. Por supuesto, aquí pasamos por una educación minera. ¿Qué pasaría, Lorenzo? Vamos a una segunda pausa y enseguida retornamos para continuar conversando sobre este interesante tema con nuestro experto invitado, Oscar Dan. Ya vuelvo. Continuamos en Bitácora Industrial conversando con Oscar Dan. Vamos a ver, Oscar, la tabla del ranking mundial de producción de oro. La tenemos por allí, me gustaría, ahí la tiene. China, 490 toneladas. Después está Australia, Rusia, Estados Unidos. Vamos a pasar a la segunda parte porque por allí creo que ahí están 200 toneladas. Allí está Canadá, 150 y Perú, 150 toneladas. El Banco Central de Venezuela anunció que están comprando 1 tonelada mensual, es decir, 12. ¿Eso es por año? Por año. Okay. 150 toneladas por año y nosotros estamos hablando de 12. Tenemos un gran potencial definitivamente, pero no estamos produciendo oro. No, o sea, digamos que la recuperación de ese oro de mina, que ojo, no es oro monetizable porque es un oro que tiene que ser refinado y certificado en su pureza. Que en este caso el oro que compra el Banco Central es oro de mina. Oro de mina. Me da la impresión a mí por la superficie, por el aspecto que tiene. Yo también vi los lingotes y... Exactamente. No es oro monetario todavía. O sea, no es monetizable porque no está totalmente certificado. O sea, hay que refinarlo, hay que poner... ¿Y eso lo hacen empresas internacionales, certificados? Sí, me extrañaría que pudiera hacerse también aquí en Venezuela, bajo el control del propio Banco Central, que tuviese una entidad que lo hiciera, aunque no es el rol del Banco Central, pero dentro de la estructura que pudiera tener la parte gubernamental, poder estar una refinación de oro acá para hacer... Vamos a ver ahora el ranking mundial de producción de diamante. Nosotros, ahorita vamos a hablar de diamante, vamos a ver el ranking primero para que Oscar nos haga un comentario. Rusia está extrayendo 40 millones de quilates, pues está Botswana, 23, Canadá, 12 millones de quilates, son los 3, después continuamos, creo que son 5 los que tenemos, vamos a ver el cuarto, allí está, Australia, 9 millones de quilates, el Congo, 5 millones de quilates. Bueno, el Congo es un caso aparte por la cuestión de los muchachitos. Sí, de la cuestión de los... No figuramos nosotros para nada, Oscar, nosotros tenemos explotación de diamantes. Sí, aquí puede estar pasando un... ¿El Banco Central no compra diamantes? No, acuérdate que el oro y el diamante se compran o se negocian por certificados más que por piedritas. Sí, no es lo mismo que un diamante sin certificación, no tiene... Sí, entonces eso es donde entra la parte de la clasificación Kimberley. Ahí está el Kimberley. Porque la parte Kimberley lo que te va a dar es la pureza del diamante para clasificarlo. Y en función de eso, tiene un precio. Claro, llevando esto a estos millones... nosotros no existimos. Si lo llevamos a cantidad en kilos, la cosa puede ser. Pero hay una cosa interesante. Aquellos países que han tenido vocación minera desde siempre, que han sido Perú, no me extraña, porque Perú tiene plata, tiene oro, tiene una serie de cosas, tiene cobre. Bolivia, que también era parte del Perú. Chile, que aparece en el cobre, entre otras cosas, que son países, y lo mismo que quizás Brasil, pero a nivel mundial solamente aparecen como estadísticas porque han estado teniendo presencia Perú, Bolivia, Brasil, Canadá y Rusia, pero obviamente, pero en Sudamérica es.
nosotros no aparecemos porque eventualmente no decimos estamos aquí. Acuérdate que tenemos nosotros un... Pero tuvimos años sin estar certificados por el proceso Kimberley, que tú me dijiste, ahora fue que regresamos. Y regresamos al Kimberley, pero eso significaría que ahora tendríamos que reportar. Antes posiblemente no se reporta. Hemos sido unos grandes ignorados. Primero tiene que haber alguien que compre el diamante para certificarlo. Pero diga que también lo compró en tal parte, para que tiene que tener origen. Claro, porque si no tiene origen, se lo vendió un brasileño, pero ¿quién garantiza que no se lo compró en el sur a un minero? O que en Colombia no aparece, o ahí en Perú, que se lo vendieron en Río Negro. Esa falta de estadística, es decir, aquí estamos, no vamos a aparecer nunca. Y no aparecemos cuando tú ves los mapas mineros importantes de materiales que impactan a la sociedad en ciertas cosas, además del mineral de hierro y del aluminio, te das cuenta que los grandes ignorados son los países suramericanos. Venezuela, yo me he sorprendido buscando presencia, no aparece, salvo que un dato muy peregrino por aquí y por allá que apareció porque alguien se enteró. Pero puro petróleo, en función de eso, antes estábamos en acero, aluminio, pero hasta ahí. Entonces, al no reportar no aparecemos. Yo no digo que no estemos, que no tengamos tantos caras, pero no decimos cuánto hemos exportado, ni a quién. Ahora, el gobierno debería comenzar también la compra de diamantes, por lo menos para ponerle, porque ese diamante que están explotando, y estamos explotando diamantes, ¿cuál es el destino de esos diamantes? ¿Dónde están? ¿A dónde van? Esa es una tremenda pregunta. Pero fíjate lo siguiente, ¿qué es lo que yo estimo que puede pasar si lo hacemos con un poquito más de conciencia y buscando el cómo hacer? El cómo hacer, no que no los pensadores que dicen qué debería hacer, no, cómo hacer las cosas. Cuando Venezuela debute en sociedad, o sea, que ponga sus números al frente, cuando cumple sus 15 años... En materia de minería. En materia de minería, y todo el mundo se da cuenta, oye, que ahí está, y entonces entramos en la canción de Reinaldo Arma. Estaba allí, no lo digo. No, pero es que vamos a entrar en la canción de Reinaldo Arma. Siempre hay un ruiseñor que pretende hermosa flor, pero hasta el momento no cumplimos 15 años, pues no decimos que tenemos 15 años. O sea, tenemos el potencial, pero cuando empecemos realmente a ordenar estas cifras, ¿verdad? En algún momento aparecerá Venezuela con el 0.1% de... Oye, por lo menos se sabrá cuánto... Posiblemente este oro que está saliendo ya oficialmente ya podrá aparecer. 12 toneladas, ¿cuántos kilos? Pero por lo menos aparecemos con 12, pues. Está bien, pero ahí nos ponemos la clasificación del oro, la clasificación del diamante. Ahora, resumiendo, ya estamos llegando al final de la entrevista, el arco minero, tú lo ves entonces como un intento para ponerle orden a algo que deberíamos haber ordenado hace mucho tiempo. Yo lo vería de esta forma, o quizás corrigiendo un poco tu frase. Es sencillamente que el arco minero es la posibilidad de que podamos comenzar a desarrollar ordenadamente y concienzudamente una vocación minera para realmente convertir un potencial en una potencia de exportación de nuestros recursos minerales. No hace falta divisa. Y podemos también cubrir la parte de las divisas, de eso, porque el oro genera un dinero que no necesariamente tiene que venir del gobierno. Y en los desarrollos sociales, que toda industria debe tener un impacto social, ordenar el condominio y decir, yo cobraría los impuestos previos en función de los planes de mina, como lo hacen otros países. Usted me paga, usted va a explotar tantos quilates, me pagan esos quilates ya. Le toca tanto el prorrateo y eso ingresa a las arcas del gobierno. Cobrar adelantado y después... En el caso minero. Si sale más... Por de repente me matan a mí por ahí. Por haber dicho cobra primero y paga. No, lo que estoy diciendo es ordenar. Debería ser. Bueno, muchas gracias, Oscar. Gracias por haber estado en el programa hablando de estos temas tan interesantes que nos atañen mucho en Guayana, que es oro y diamantes y el arco minero. Vamos a una pausa y retornamos para continuar entonces Bitácora Industrial. Ya vuelvo. Continuamos en Bitácora Industrial. Vamos a ver rápidamente la tabla de precios de esta semana para luego hablarles un poco de economía. En la tabla de precios vamos a ver, allí la tenemos, allí incluye algunos
commodity que no teníamos antes. Metí el cobre. Como saben, el cobre está asociado al oro. Regularmente donde hay oro hay cobre, pero bueno, ahí puse el precio del cobre, también puse el precio de la plata, agregué el precio del gas por unidad BTU, pero los precios se han mantenido estables, digamos. Saben que, como les he explicado en semanas anteriores, los precios de los commodities no varían mucho, salvo que haya un acontecimiento extraordinario. En el caso del petróleo sí hubo alguna variación, y de eso vamos a hablar en el próximo segmento cuando nos ocupemos del petróleo. Pero vamos a la economía. El presidente Maduro estuvo hace 2 semanas en Moscú y durante esa visita adelantó conversaciones para un refinanciamiento de la deuda que tenemos con Rusia. ¿Qué es lo que le debemos a Rusia? Por una parte, 3.000 millones de dólares en compra de armas. Eso fue un crédito que nos dio Rusia para que le compráramos a ellos mismos, pues, armamento de guerra. 3.500 millones de dólares que nos prestaron con la garantía del 50% de las acciones de Citgo, están grabadas allí, y otros 3.000 millones de dólares que Rosneft, la petrolera estatal rusa, así como PDVSA es estatal, pues Rosneft le adelantó 3.500 millones de dólares a PDVSA a cambio de petróleo que ya le estamos entregando. En suma son 9.500 millones de dólares que estamos refinanciando. Ya la decisión política, porque tanto Rosneft como la venta de armas son empresas del Estado ruso, del gobierno. Esto implica que pues ya se puede considerar que ese refinanciamiento está aprobado. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de refinanciamiento? En primer lugar, un refinanciamiento no significa una rebaja. Un refinanciamiento significa que yo te puedo cambiar los plazos, te puedo dar un plazo muerto, o en todo caso, pues me deja de pagar 2 años y me empieza a pagar en el año 2019 a lo mejor, pero los intereses van a cambiar y van a subir. Es muy difícil un refinanciamiento que pague menos, con un plazo mayor. El elemento político, si la política del Estado en este caso juega fuerte, no es que sea imposible, pero juega fuerte, porque obviamente si se trata de empresas estatales, bastaría una orden del presidente Vladimir Putin para que esto se arregle, pues. De manera que por ese lado pues tenemos entonces la posibilidad de refinanciar la deuda con Rusia. Ahora bien, el problema que tenemos en este momento, desde el punto de vista financiero en el país, no es la deuda con Rusia, son los bonos que se están venciendo, tanto de PDVSA como del país. Bonos que va a ser difícil refinanciar por las sanciones impuestas por Estados Unidos. Estas sanciones hacen muy difícil la posibilidad de que usted vaya con los papeles de uno a otro. Es decir, mira, no te los voy a pagar a ti porque no tengo dinero, pero este papel se lo puedes dar a fulanito, él te va a pagar los intereses y yo le pago a él el capital de los intereses cuando el papel se venza. Esa pudiera ser una reestructuración, un refinanciamiento, pero eso no es posible porque esa persona a la que yo le voy a pasar el bono a lo mejor tiene relación con Estados Unidos y si hace negocio con ese bono va a quedar en la lista negra. Este es un problema que no es cualquier cosa. Hay muchas agencias internacionales que están apostando a que Venezuela va a caer en default, es decir, cesación de pago. El default tendría para nosotros un altísimo costo. El default es el nombre técnico de la cesación de pago, porque si yo dejo de pagar un bono por default, automáticamente todos los que tengan bonos venezolanos lo pueden hacer exigible, lo pueden cobrar, aunque el vencimiento sea en el año 2020, 2025, 2030. Un default haría exigible el pago de todos los bonos que ha emitido Venezuela en ese momento. Repito, antes de la fecha de su vencimiento. La deuda venezolana, no hay una cifra oficial,
pero algunos la sitúan en 140.000 millones de dólares, otros la sitúan en 150.000 millones de dólares, pero de 130.000 no baja. Buena parte de esa deuda está constituida en papeles, es decir, bonos que tienen una fecha de vencimiento. Si yo no puedo pagar un bono, todos los que tienen bonos pueden hacer cola en Maiquetía, llegando en los aviones a cobrar. Y Venezuela no tiene cómo pagarlo. No tiene cómo pagar lo que se están venciendo y los intereses, y por supuesto mucho menos tendríamos dinero para pagar todos los bonos de una sola vez. Hay mecanismos internacionales para resolver esta situación. Desafortunadamente para unos, afortunadamente para otros, Venezuela se retiró del Fondo Monetario Internacional. Hace 2 semanas yo les comenté en Bitácora que funcionarios del Fondo Monetario Internacional estaban diciendo que tienen un plan listo de rescate para Venezuela. Un plan listo de rescate siempre que el país y el gobierno, por supuesto, decida solicitar la ayuda del FMI. Por razones ideológicas, el gobierno se retiró del Fondo Monetario Internacional hace ya unos cuantos años, en 2008. Pero, dadas las circunstancias, pues pudiera existir la posibilidad de que el gobierno venezolano se vea obligado a solicitar ayuda internacional. En este mismo programa les he comentado que mientras el gobierno considera que el Fondo Monetario Internacional es un símbolo del capitalismo y lo asocia con Estados Unidos, la realidad no es esa, la realidad es otra. Porque el Fondo Monetario Internacional no depende de Estados Unidos, es una caja de ahorro de 174 países. De manera que, cerrando el comentario sobre economía, pues pudiera llegar el momento en que tengamos que acudir, obligados por las circunstancias, ante un organismo internacional de financiamiento. Vamos a una pausa y retornamos a Bitácora Industrial. Bien, en materia petrolera tenemos algunos hechos importantes esta semana. Los precios mejoraron, vamos a ver la tabla, allí la tenemos, el West Texas se montó en 57, la OPEP 61.72, el Brent en 63.55, su mejor precio desde mediados de 2015, y el de Venezuela en 52.90, equivalen a 349.14 yuanes. Acuérdense que el gobierno decidió expresar el precio del crudo venezolano en yuanes. Entonces, bueno, 52.90 es un excelente precio. Estamos 13 dólares casi por encima de los 40 que fueron estimados para el cálculo del presupuesto de este año. Estos precios son buenos. Ahora, lo que está alimentando los precios del petróleo, por una parte son los elementos, pues digamos, coyunturales de los mercados, pero también un debilitamiento del dólar. Un pequeño debilitamiento, pero acuérdense que cuando el dólar baja, pues el precio sube, obviamente. Una cosa es consecuencia de la otra. Entonces, parte de ese incremento se debe al debilitamiento del dólar. Pero hay elementos importantes. Ya se da como un hecho en los mercados que la OPEP va a extender de marzo hasta diciembre la vigencia del acuerdo de recorte, 1.750.000 barriles. Se quedaría hasta diciembre del 2018. Estos son elementos que pudiéramos llamar coyunturales, porque obviamente ese acuerdo de recorte va a llegar a un momento en que va a cesar, por dos razones. En primer lugar, hay países que están exentos del recorte, como Nigeria, como Libia, como Irán. Y en segundo lugar, porque hay países que tienen problemas financieros y no pueden mantener el recorte porque les cuesta mucho. Son países que tienen pequeña producción. El caso de Rusia es distinto porque
tiene una producción de 10 millones de toneladas, exporta 6, 7 millones, y entonces, mientras mejor sea el precio, vende menos pero gana más. Pero no así los países que tienen pequeña producción. Entonces, el caso de Ecuador, por ejemplo. Entonces, este acuerdo no va a durar toda la vida. Ahora, lo que sí está pesando es el aumento de producción. Uruguay acaba de descubrir unos yacimientos importantes. Brasil también descubrió yacimientos de petróleo liviano. Estados Unidos está aumentando su producción y lo está haciendo Canadá, lo está haciendo Colombia. Ya Brasil incrementó en 80.000 barriles diarios su producción, Colombia 30.000. Es decir, estos países que han aumentado la producción están contrapesando el acuerdo de recorte de la OPEP. Pero el gran problema va a ser el aumento de producción de Estados Unidos cuando esos productos salgan al mercado. Esa producción de Estados Unidos y de la provincia de Alberta en Canadá. Entonces, en ese momento, pues yo no sé qué va a hacer la OPEP. Porque, por una parte, Irán está tiene planes de incorporar 1 millón de barriles a su producción. El norte de Irak, en el Kurdistán, tiene problemas políticos, pero esos problemas se pueden resolver. También está aumentando su producción Libia. Entonces, mientras la OPEP dice, bueno, vamos a prorrogar el acuerdo de recorte, porque los precios han mejorado, se han estabilizado, pero cuando lleguen los aumentos de producción masivos, a mediados, a partir del final del primer trimestre del año que viene y desarrollo del segundo trimestre, allí vamos a tener dificultades. Porque además, algunos países árabes consideran que los precios que tienen ahorita son muy buenos. Ellos no están pensando en $80 ni $100. Pero los problemas financieros del país, de Venezuela, requieren un barril entre 90 y $100. Y mucho cuidado. Si pudiéramos tener un precio de 90 o $100, a lo mejor tendríamos los mismos problemas que tenemos financieramente hablando ahorita, porque además Venezuela no puede aumentar la producción de un momento a otro. La realidad en este momento es que PDVSA está produciendo menos, no por el acuerdo de recorte de la OPEP, está produciendo menos porque su propia industria requiere de grandes inversiones y como no se han hecho esas inversiones ni está en capacidad de hacerlas, la producción ha decaído. Venezuela está por debajo de lo que le fijó la OPEP. Estamos hablando de 1.850.000, 1.800.000 barriles diarios. Y como parte de la producción de petróleo está comprometida con los acuerdos, tanto de Petrocaribe, que es menos, pero sigue siendo un compromiso, Rusia y China en pago de deuda, pues lo que queda para vender al gobierno venezolano por contrato, fuera de contrato, no es mucho. No es mucho. El acuerdo de recorte le quitó a Venezuela 95.000 barriles. Pero Venezuela redujo 120.000 barriles diarios. No podemos subir a 2,5 millones, ni que quisiéramos, porque PDVSA no está en condiciones de realizar las inversiones y además en materia de petróleo no es que tú inviertes ahorita y vas a comenzar a sacar petróleo la semana que viene. Son inversiones que se llevan su tiempo. De manera que el panorama petrolero mundial se pudiera complicar. A lo mejor terminamos el año bien, alrededor de $50 el barril venezolano, 60 y pico el barril Brent, 50 y pico o 60 el West Texas. El problema va a ser el año que viene. No quiero cerrar el programa hoy sin hacer un rápido comentario, hablando de economía, de el grave impacto que tiene en la economía de la calle la falta de efectivo. Se está convirtiendo en un serio problema de la base económica del país. Y eso afecta a los sectores de menor capacidad adquisitiva. La gente en la calle no puede pagar un taxi, no puede pagar el boleto, no puede comprar en la calle por 1 kilo de queso porque tiene que pagarlo en efectivo y no hay efectivo. Además, los que miden los niveles de inflación no están tomando en cuenta el costo del efectivo. Es decir, si yo voy a comprar 1 kilo de queso en 50.000 bolívares y me cobraron el 30, yo en realidad estoy pagando 65.000 bolívares por ese kilo de queso.
ese porcentaje deberían agregárselo a los porcentajes de inflación. Pero es un serio problema, de verdad, en la base de la economía, la falta de efectivo. Bien, se me terminó el tiempo. Les agradezco mucho su sintonía. Cuídense, este fin de semana disfruten y los invito para el próximo viernes a una nueva Bitácora Industrial. Buenas tardes.